buen día a todos. Le habla Carlos Rodríguez de la Universidad Fermín Toro, actualmente cursando la materia Sistema Puesta a Tierra, de las cuales le voy a hablar un poco sobre el ruido, el riesgo eléctrico y los sistemas eléctricos de potencia. Bueno, empecemos adelante y comencemos con esta explicación. El riesgo eléctrico. El riesgo eléctrico es la posibilidad de que una corriente circule a través del cuerpo humano. Partiendo de esta premisa, podemos considerar o tener en cuenta los siguientes aspectos. Factores necesarios para la circulación de una corriente eléctrica. La existencia de un circuito eléctrico compuesto por elementos conductores. Que el circuito esté cerrado o pueda cerrarse. La existencia en dicho circuito de una diferencia de potencial mayor que cero. Los factores necesarios para la circulación de una corriente eléctrica a través del cuerpo humano. Que el cuerpo humano sea conductor. En estos casos se ve el ejemplo de la sangre, la linfa, etc. Que dicho circuito esté formado en parte por el propio cuerpo humano. La existencia entre dos puntos de entrada y salida de la corriente en el cuerpo da una diferencia potencial distinta de cero. Si estos requisitos se cumplen, estamos en condición de afirmar que existe o puede existir un riesgo de electrocución. Los factores que intervienen en el riesgo de electrocución son efectos negativos de electrocución que dependen de el valor de la intensidad que pasa por el circuito, ya que estos valores no son constantes porque dependen de cada persona, del tipo de corriente, etc. La resistencia eléctrica del cuerpo humano, piel de tejidos. El valor medio se sitúa alrededor de los 1000 vatios, aunque este depende en gran medida del grado de piel de humedad. El tiempo de contacto. Como resulta lógico pensar, los efectos se agravan conforme va aumentando el tiempo de contacto entre el individuo y la corriente eléctrica. La frecuencia. Las altas frecuencias son las menos peligrosas, llegando a ser prácticamente inofensivas para los valores superiores a 100.000 Hz. El recorrido de la corriente a través del cuerpo. Las consecuencias más graves se manifiestan cuando la corriente eléctrica pasa a través del sistema nervioso central o de otros órganos vitales como el corazón o los pulmones. La tensión o el voltaje. El reglamento electrónico de baja tensión fija unos valores de tensión de seguridad, tanto para corriente alterna como para continua, de 24 voltios para locales mojados y de 50 voltios para locales secos, a la frecuencia de 50 Hz. El tipo de corriente, alterna o continua. La corriente continua actúa en el calentamiento, aunque pueda dar lugar a un efecto electrolítico en el organismo que pueda generar riesgo de embolia o muerte por electrólisis de la sangre. La corriente alterna, sin embargo, produce una alteración en la frecuencia de ritmo nervioso y cardíaco, que se ocasiona espasmo y fibrilación ventricular. Los tipos de contactos eléctricos. La resistencia que aparece en un contacto directo, podemos ver, son 5. Resistencia de contacto, la cual es la resistencia que presenta el punto de contacto, normalmente la mano, con las partes activas, normalmente conductores de fase o bordas de conexión. La resistencia del cuerpo o RH. Es la resistencia que presenta el cuerpo humano a un individuo al paso de la corriente. Resistencia de retorno o RR. Es la resistencia que representa el punto de retorno, normalmente el pie, con el suelo o con otra parte activa, normalmente otro conductor de fase o el conductor neutro. Resistencia de suelo, RS. Es la resistencia eléctrica del suelo en el lugar que se cierra el circuito. Si es mayor de 50.000 ohmios o 50K, se dice que el suelo no conductor, La resistencia de la toma de tierra del neutro, RTN. Es la resistencia de la puesta a tierra del neutro en el secundario del transformador, que origina la tensión del circuito. Los efectos más frecuentes de la corriente eléctrica sobre el organismo. El paro cardíaco, la asfixia, la quemadura, tetanización, fibrilación ventricular y lesiones permanentes. El paro cardíaco se produce cuando la corriente pasa por el corazón y su efecto en el organismo se traduce en un paro circulatorio por parada cardíaca. La asfixia se produce cuando la corriente eléctrica atraviesa el tórax, impide la acción de los músculos de los pulmones y la respiración. Las quemaduras internas o externas por el paso de intensidad de corriente a través del cuerpo por el efecto Joule o por proximidad del arco eléctrico. La tetanización o contracción muscular consiste en la anulación de la capacidad de reacción muscular que impide la separación voluntaria del punto de contacto. Este fenómeno sirve, como hemos visto, para definir
el concepto de intensidad límite. Fibrilación ventricular. Se produce cuando la corriente pasa por el corazón y su efecto en el organismo se traduce en un paro circulatorio por ruptura del ritmo cardíaco. Lesiones permanentes, producidas por destrucción de la parte afectada del sistema nervioso, parálisis, contracturas permanentes, etc. Las técnicas de seguridad informativa. Existen 4 técnicas. La técnica normativa, las instructivas, de señalización, identificación y detección. Reciben el nombre de medidas informativas aquellas que de algún modo previenen la existencia del riesgo. Las normativas consisten en establecer normas operativas de carácter específico para cada trabajo o generales coordinadas con las restantes medidas informativas. Las instructivas consisten en la formación de los operarios que trabajan en riesgo eléctrico sobre la formación y utilización de la forma correcta de los aparatos. De señalización consiste en la colocación de señales de prohibición, precaución o información en los lugares apropiados. De identificación y detección consiste en la identificación y probación de detenciones en las instalaciones eléctricas antes de actuar sobre las mismas. El ruido eléctrico. El ruido eléctrico lo podemos definir como ruido que dice que tiene un importante efecto en cualquier sistema eléctrico que se utiliza para recoger, transmitir, elaborar, presentar información. En tales sistemas lo podemos ver como en la telefonía, radio, televisión, radar, radionavegación, etc. El ruido se puede unir ya externamente al aparato en el cual aparece el estático o atmosférico o intermitente, como el ruido térmico o una resistencia. Entre las fuentes de ruido podemos encontrar 3 tipos. El ruido fluctuante en los circuitos de tubos electrónicos. El ruido térmico es la tensión fluctuante que aparece en los terminales de una resistencia o de cualquier componente con una resistencia interna debido al movimiento caótico de los electrones excitados térmicamente por la resistencia. Ruido fluctuante en semiconductores. El ruido térmico, como se ha indicado antes, es el causado por el movimiento caótico de los electrones excitados térmicamente. Ruido fluctuante radiado. Cualquier aparato eléctrico que deba recibir radiaciones electromagnéticas recogerá también ruido fluctuante radiado junto con la señal. Una falla que se presenta con anormalidad o la operación no rutinaria de un equipo o de un sistema. En los sistemas puesta a tierra se evitan las fallas en los equipos a fin de proteger los mismos de eventos como sobretensiones, ruidos, noise, transitorios, diafonías, etc. La finalidad de un sistema puesta a tierra ante fallas corresponde al hecho de generar claridad de servicio y garantizar protección. El sistema eléctrico de potencia está formado por 3 partes principales: generación, transmisión y distribución, siendo la generación, que se puede nombrar como es la cual donde se produce la energía eléctrica por medio de las centrales generadoras, las que representan el centro de producción, y dependiendo de la fuente de primaria energía se puede clasificar en centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas, centrales geotermoeléctricas, centrales nucleoeléctricas, centrales de ciclo combinado, centrales de turbo de gas, centrales eólicas, centrales solares. Las líneas de transmisión son elementos encargados de transmitir la energía eléctrica desde los centros de generación a los centros de consumo, a través de distintas etapas de transformación de voltaje, las cuales también se interconectan con el sistema eléctrico de potencia. Los voltajes de transmisión utilizados en este país son 115, 230 y 400 kV. Una de las normas que clasifica las líneas de transmisión es de acuerdo a su longitud, siendo línea corta menos de 80 km, línea media entre 80 y 240 km y línea larga de 240 km y más. Las subestaciones eléctricas, en función a su diseño, son las encargadas de interconectar líneas de transmisión de distintas centrales generadoras, transformar los niveles de voltaje para su transmisión y consumo. Las subestaciones eléctricas, por su tipo de servicio, se clasifican en subestaciones elevadoras, subestaciones reductoras, subestaciones compensadoras, subestaciones de maniobra o switcheo, subestación principal de sistema de distribución, subestación de distribución, subestaciones rectificadoras, subestaciones inversoras.
Los niveles de tensión, para su aplicación e interpretación, se considera conforme lo indican las tarifas para la venta de energía eléctrica en su sección de aspectos generales, siendo de baja tensión, la cual es el servicio que se suministra en niveles de tensión menores o iguales a 1 kV. Media tensión, en el servicio se suministra en niveles de tensión mayores de 1 kV pero menores o igual a 35 kV. Alta tensión, a niveles de subtransmisión, es el servicio que se suministra en nivel de menores a 220 kV. Alta tensión a nivel de transmisión es el servicio que se suministra en niveles de tensión iguales o mayores a 220 kV. Los sistemas de distribución. Un sistema de distribución de energía eléctrica es un conjunto de equipos que permiten energizar en forma segura y confiable un número determinado de cargas en distintos niveles de tensión, ubicados generalmente en diferentes lugares. En función de su construcción, esto se puede clasificar en sistemas aéreos, sistemas subterráneos y sistemas mixtos. Los principales componentes de un sistema de distribución tenemos los alimentadores primarios de distribución, transformadores de distribución, alimentadores secundarios, acometidas y equipos de medición. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, diagrama de proceso, se ve que en la primera etapa, en la parte izquierda superior, es un sistema eléctrico de potencia que consiste en la generación donde se produce la energía eléctrica. De allí esta pasa a la etapa de transmisión a través de una estación elevadora, para luego ser llevada a la red de reparto, donde luego pasa a la etapa de distribución para proveer la energía eléctrica al sector industrial y a través de un centro de transformación suministra la energía eléctrica residencial. Son los aspectos más básicos y más importantes o puntuales del ruido, los riesgos eléctricos y los sistemas eléctricos de potencia. Como pueden ver, se ha hecho una explicación muy puntual y muy exacta, pero muy básica. Muchas gracias por su atención.